Hola, ¿qué tal? Uno de esos intelectuales que sería un personaje cómico de la historia si no fuera porque tuvo consecuencias trágicas o muy graves es un señor llamado Paul Ehrlich, ¿no? Un científico demógrafo que durante la década de los 70 y principios de los 80 creó una verdadera paranoia en torno al tema de la población. Y por paranoia entiendo técnicamente lo que se entiende psicológicamente por paranoia. Paranoia es un estado, una enfermedad psicológica, psiquiátrica, que consiste en un delirio de persecución, es decir, de un peligro inminente que en realidad no existe, que es imaginario, que está creado en la mente de la persona que lo sufre, ¿no? Paul Ehrlich fue un verdadero paranoico de la superpoblación. Él escribió un libro llamado La bomba poblacional y un economista famoso, ¿no? Paul Simon, lo desafió diciendo: ¿tú qué dices que dentro de 5 años el precio de los metales, de tales metales, incluso prácticamente como profeta dijo, iban a subir en tanto por ciento, tanto por ciento, tanto por ciento, porque la población iba a ser tal que no iba a alcanzar la materia prima en el mundo? Te hago una apuesta, apostemos $100 más el porcentaje del precio de los metales de acuerdo a cómo cambien. Es decir, si es que el precio de los metales efectivamente sube por razón de que la población los consume demasiado y hay una explosión poblacional, una bomba poblacional, yo te pago los $100 más ese porcentaje en el que cambien el precio de los metales en el lapso de 5 años que tú has pronosticado. Y si yo pierdo, yo entonces te pago $100 más lo que hayan subido los metales en esa época. Después de 5 años, Paul Ehrlich tuvo que mandarle un cheque a Simon de $117 porque efectivamente el precio de la materia prima había bajado en un 17% en los 5 años en los que Paul Ehrlich había pronosticado que los precios iban a subir. Paul Ehrlich reconoció que el ingenio humano había hecho bajar el precio de los metales simplemente por que muchos habían sido reemplazados por productos sintéticos, ¿no? Sin embargo, él no se conformó con que su primera profecía había fracasado y escribió otro libro llamado ya no Population Bomb, o sea, la bomba poblacional, sino llamado esta vez The Population Explosion, o sea, la explosión poblacional. Y donde él comenzaba diciendo, la bomba ya no es una bomba, ya ha estallado, ¿no? Y ya estamos sobredimensionados de personas. Y recuerdo que los carteles anunciando su libro llevaban un mundo completamente plagado de personas, incluso personas que estaban como cayendo de este mundo, y da la curiosidad que la mayoría de los que estaban cayendo eran negritos, ¿no? Yo no digo que Paul Ehrlich era racista, no tengo argumentos para decirlo, pero creo que subliminalmente o subconscientemente Paul Ehrlich aparentemente creía que los que sobrábamos éramos los que tenemos la piel un poquito más oscurita, ¿no? Pero en fin, Paul Ehrlich nunca lo dijo así que no quiero adjudicarle esta idea. Me baso solamente en el dibujito que acompañó su nuevo libro, La bomba poblacional. En esta ocasión, Ehrlich agarró otro tema, más bien ecologista, ya no tanto el precio de los metales en esa área en la que había fracasado rotundamente, tanto que tuvo que mandarle un cheque al economista Simon, que siempre fue su crítico hasta que falleció. Justamente Paul Ehrlich asumió el tema de la ecología, de que nosotros estamos infestando el aire, infestando el agua, infestando el medio ambiente, acabando con especies, creando un desequilibrio ecológico, abriendo la capa de ozono efectivamente, ¿no? Y justamente lo que se ha demostrado es que esa realidad es cierta solamente en una parte. Existe un nivel de polución generado por la basura en las personas, pero está visto que con el paso del tiempo las normas han ido permitiendo que la higiene sea mayor, que el grado de contaminación de las aguas bebibles, del agua potable, sea mucho menor y que los estándares industriales, etcétera,
ayuden a que desaparezca el famoso agujero en la capa de ozono, que por ejemplo en el Polo Norte ya se está recuperando y que era visto por los ecologistas y por Paul Ehrlich como un anticipo de una cosa aún mucho peor que iba a suceder, ¿no? De hecho, yo recuerdo unas películas futuristas donde las personas para salir a la calle tenían que ponerse una crema azul espantosa porque los rayos ultravioleta a raíz de la destrucción de la capa de ozono dañaban tanto la piel que ya era imposible salir a la calle así nomás como uno estaba, ¿no? Había que salir con lentes oscuros y con esta tremenda crema bloqueadora de los rayos ultravioleta. Nada de eso ha pasado. Y Paul Ehrlich se ha convertido en una especie de profeta adventista, ¿no? Que pronosticó el fin del mundo, primero en 1907, después en 1909, después en 1913, después en 1920, después en 1930, y antes se murió el profeta que el fin del mundo, ¿no? Ahora, todo esto no sería una anécdota si no fuera porque, y esa es la razón por la cual la traigo a colación, si no fuera porque recientemente una revista intelectual liberal de uno de estos tanques de pensamiento norteamericanos criticó a Paul Ehrlich de pasada, porque simplemente se trataba de un artículo que hablaba de la verdadera bomba, pero no la bomba de la explosión poblacional, sino de la implosión poblacional que está sucediendo en Europa, donde precisamente está bajando la tasa poblacional, y en algunos países de América Latina donde todavía tenemos parásitos que nos siguen hablando de la necesidad de bajar la tasa de la población, en países donde a duras penas tenemos una tasa de reposición como México, como el Perú, como Ecuador, y en otros donde la tasa de población está peligrosamente por debajo de su reposición, como por ejemplo Uruguay, Argentina y Chile, ¿no? Entonces, después de escribir este artículo, leo el último número de esta revista que les menciono y me encuentro ni más ni menos con que Paul Ehrlich no solamente está vivo, que no hay ningún problema, ¿no? O sea, yo no es que le haya deseado la muerte, pero cuando yo lo conocí en la década de los 90, comenzando la década de los 90, ya estaba bastante mayorcito, o sea que 15 años después yo no me lo esperaba encontrar vivo. No solamente está vivo, sino que está vivo y coleando, como se dice, ¿no? O sea, coleando porque además golpea con la cola. Estaba ahí escribiendo una carta de protesta diciendo que él en realidad tiene razón y que, por ejemplo, ponía como ejemplo en la carta, se está ridiculizando mi posición, decía, pero no se ve, por ejemplo, que el sudeste asiático, es decir, los países, los famosos tigres del sudeste asiático, Corea, Singapur, Tailandia, Hong Kong o Taiwán, habían crecido económicamente gracias a que habían controlado la población. Cuando Paul Ehrlich en realidad está explicando algo que es absolutamente falso. Justamente la tasa de población en estos países descendió y no descendió dramáticamente, la población sigue siendo todavía densísima, ¿no? Descendió después del logro económico que no fue producto del cambio en la población, sino producto de una coyuntura económica. Occidente comenzó a consumir más y la mano de obra japonesa, que en el pasado era como la china, era la mano de obra barata, se fue sofisticando gracias a la tecnología y comenzando a volver cara. Entonces la manufactura se tuvo que desplazar a estos países y estos países vivieron su boom económico. Tras el boom económico, la consecuencia del boom económico fue la contracción de la población, como ha sucedido en la mayoría de los países. Un demógrafo como Paul Ehrlich no sabe esto, es difícil creerlo. Entonces, o simplemente ha sido un comentario senil, y no lo digo burlonamente, no lo digo como desprecio a lo que significa la senilidad, porque la otra alternativa es decir que el señor Ehrlich está mintiendo descaradamente, con tal de mantener su propia postura. Lo cierto es que por senilidad o por mentira, no hacemos un juicio de cuál es el que ha movido al señor Ehrlich. El señor Ehrlich ha vuelto a hacer una profecía
en la que ha vuelto a fracasar y en consecuencia nosotros los católicos tenemos que estar convencidos que si hay una bomba poblacional es una bomba implosiva y no explosiva y no tenemos que dejarnos vender el cuento y las historias de que la población está excedida, que para el desarrollo económico necesitamos controlarla, porque no existe ningún argumento científico que sostenga ese disparate. Que tengas un buen día.